derecha Israel Sandoval, quien nos va a puntualizar el tema de los asfaltos modificados. Bien, en la siguiente lámina, con base en los documentos que nos ha hecho favor de compartir el Grupo Aeroportuario, pues vemos que los pavimentos asfálticos, o bien conocidos como pavimentos flexibles, van a ser principalmente utilizados en las pistas, en las calles de rodaje, en las vialidades externas y en todas las vías de acceso al nuevo aeropuerto. Esto es lo que aparece dentro del plan maestro como recomendaciones, esto derivado de las condiciones que todos conocemos del terreno, que es altamente compresible, por lo cual un pavimento flexible pues es mucho mejor para esta condición. En el caso particular que hemos analizado del paquete que está próximo a salir de la pista 3, en cuanto al tema de la estructura de pavimento, señala algunas capas de tezontle, una subrasante, una base hidráulica cementada y posteriormente 20 centímetros de carpeta asfáltica, la cual se divide en base y una capa de rodamiento, ¿sí? Esto es la especificación general que hemos nosotros leído. Y bueno, y todo el tema de vialidades, también igualmente señala el plan maestro, que deben ser diseñados para una carga H20, conforme al Green Book del Ashton, para una vida mínima de 10 años. En el caso de las plataformas, se recomienda un pavimento rígido. Bien, estas son las generalidades. Ahora, como Asociación Mexicana del Asfalto, nosotros queremos presentar al Grupo Aeroportuario una estrategia para que coadyuve a elevar la calidad y la seguridad de todas las obras viales, de las pistas, los rodajes y los accesos que se realicen para las obras del nuevo aeropuerto, que se construirá y será dentro de su etapa de conservación y mantenimiento, con base en técnicas sustentables y de última generación, con el objetivo final de optimizar los recursos. Nosotros como MAC ponemos a disposición toda la capacidad técnica que hay en los integrantes de esta asociación. Y con el fin de apoyar de manera oportuna, nosotros nos permitimos facilitarles toda la información de empresas, de consultoría, asesores y toda esta capacidad técnica que ha conjuntado la asociación en estos casi 19 años de su conformación. En AMAC contamos con unos comités técnicos precisamente por las áreas de especialidad de los asfaltos. Son grupos especialistas que están reconocidos en las diferentes especialidades. Y aquí quiero hacer mención que tenemos estos 6 comités técnicos, ¿no? Digamos, el comité de los más fuertes que tenemos es el comité de mezclas de alto desempeño, que también incluye todo el tema de capas de rodadura y naturalmente el control de calidad. Porque si no tenemos un buen control de calidad, de nada sirve tener un excelente diseño. Con lo cual, aquí tenemos un compendio de recomendaciones técnicas para apoyar a que las mezclas sean diseñadas y llevadas a la construcción con el mejor cuidado. Otro de los comités que tenemos es la parte de emulsiones, liderada por el ingeniero César Álvarez. Aquí también tenemos manuales con recomendaciones muy interesantes. Recordemos que todo el tema de emulsiones en frío pues es un tema que apoya muchísimo a los temas sustentables y menor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En el tema del comité de maquinaria, aquí vienen todas las recomendaciones en cuanto a la mejor selección del equipo para cada una de las especialidades. Importante también comentar que tenemos un comité de supervisión que dicta los puntos medulares que se deben de seguir para lograr una adecuada supervisión y verificación de la calidad en todos los puntos. Hemos recientemente iniciado un comité técnico de reciclados, pensando que la tendencia a nivel mundial es el mayor uso de material reciclado, esto muy enfocado en la etapa de la vida útil del aeropuerto, durante su etapa de conservación y mantenimiento,
En el caso del comité de AMAC estamos escribiendo, ¿verdad?, en este momento las mejores recomendaciones para apoyar a que el reciclado tanto en frío como en caliente, in situ o en planta, sea con las mejores recomendaciones y con base a la experiencia acumulada de muchos años. Y bueno, y tenemos también un comité de enseñanza, que bueno, esto es muy importante, inclusive en una de las ponencias que asistí ayer por la tarde, se enfatizaba mucho el tema de que debemos de compartir las experiencias y documentar las lecciones aprendidas. Y este comité de enseñanza trata de eso, de acumular esa experiencia, esos fracasos también que se han tenido para poder aprender de ellos y mejorar. Es importante comentar que, la anterior, no se me vayan ahí, tenemos un comité técnico permanente que es la cabeza es la guía de estos comités, y tenemos el honor de que el ingeniero Javier Herrera, aquí presente, a quien saludo, lo presida. Ingeniero Javier Herrera, expresidente de AMAC y también de AMIPTAD, él preside este comité técnico permanente para dar un mejor curso al seguimiento de estos comités. Bien, hablando ya de temas que nos vamos a enfrentar con el nuevo aeropuerto, yo quiero compartirles este gran paradigma al cual nos enfrentamos. Y el paradigma es que necesitamos un mundo en el que todos podamos tener más, usando cada vez menos de nuestro planeta. Y aquí el reto es el siguiente para los siguientes años. México tiene el compromiso de, para el año 2050, emitir la mitad de emisiones CO2 a la atmósfera de lo que se consume en la actualidad. O sea, ¿cuál es el paradigma? Que para desarrollar la infraestructura que México necesita en los siguientes años, de aquí al 2050, se necesita el doble del consumo energético, porque el desarrollo de infraestructura implica consumo energético. Y el paradigma es que el reto es que para el 2050 tenemos que estar a la mitad. ¿Esto cómo se va a lograr? Esto se logra con tecnologías sustentables, y aquí es donde las empresas que van a participar en esto juegan un factor fundamental como impulsores de estas nuevas tecnologías para cumplir esta gran meta que se tiene. Y aquí me quiero enfocar en algunos aspectos cualitativos sobre la importancia de los pavimentos asfálticos vistos desde una óptica sustentable, y aquí me refiero sustentable englobando lo que en la materia de sustentabilidad se conoce como beneficios económicos, beneficios ambientales y beneficios sociales. Esto tanto en la etapa de construcción como durante su vida útil de todo lo que implica esta gran obra. Bien, en aspectos de rentabilidad, viendo los pavimentos como rentables, ¿cuál es el reto que tenemos que vencer? Necesitamos pavimentos que realmente sean durables, que estén realmente diseñados para soportar los volúmenes de carga. Aquí muy importante va a ser todo el tema que nos comentaba el ingeniero Verdugo de las vialidades. Esas vialidades van a tener una importante saturación y tienen que estar bien diseñadas para soportar esos volúmenes de carga. Necesitamos pensar en pavimentos también que requieran poco mantenimiento, y que las técnicas de rehabilitación sean económicas y sean efectivas, sean poco invasivas, sean rápidas, sean eficientes. Desde el punto de vista seguridad, hablemos del tema de seguridad tanto en el conjunto aeroportuario como en estas vialidades. Tenemos que pensar temas de adherencia, neumático, pavimento, con lo cual debemos de lograr que los pavimentos sean seguros al derrape ante los diferentes climas, sean resistentes al agrietamiento por los cambios de temperatura, por el gradiente térmico, y pavimentos que no se inunden, ¿no? Que sean capaces de drenar rápidamente o de colectar el agua pluvial, pensar en técnicas quizás mezclas abiertas, en fin, hay una serie de técnicas que pueden apoyar a que esto se logre, y con esto se logre la seguridad tanto en las vialidades como en las instalaciones del aeropuerto. Un tema no menos importante es el consumo energético. Necesitamos pensar en pavimentos también
que durante su colocación y su etapa de mantenimiento cuiden las emisiones ambientales. Para ello se puede fomentar el uso de técnicas en frío, como las emulsiones, o nuevas tecnologías para lo que se conoce como mezclas tibias, lo cual, acompañada de procedimientos constructivos adecuados, pueden ser una solución sustentable para el nuevo aeropuerto. Ayer se hacía mucha mención en la tarde en el comité de energía que expuso esta preocupación del consumo energético. Entonces, los pavimentos inciden también importantemente para que esto se logre. La explotación de material virgen, bueno, pues esto es un tema también que nos debe de preocupar, con lo cual los pavimentos pueden apoyar, pensando en pavimentos que se elaboren con material reciclado, técnicas de uso del RAP, con lo cual apoyamos a la disminución de la explotación del material virgen, reutilizamos el material pétreo, el cemento asfáltico también, y es una reciclar y reutilizar. Pensemos que el nuevo aeropuerto pues va a ser un gran reservorio de asfalto, y ese mismo se puede, con las adecuadas políticas y con las adecuadas con la adecuada planeación y visión, poder reutilizar muchos de esos recursos que van a estar ahí invertidos. Se requiere normativa, se requiere un acompañamiento muy importante para esa supervisión, ya que todo el tema de asfalto reciclado es muy viable, pero hay que cuidar mucho el tema de granulometrías, el tema del diseño de la mezcla, ¿no? Sin embargo, teniendo un buen inventario de lo que se está poniendo, los bancos de materiales y demás, se puede lograr tener técnicas de reciclado muy efectivas. Otro aspecto que quiero mencionar es el tema del ruido. En muchos países ya el hecho de bajar 1 o 2 decibeles es algo importante. Tenemos que pensar que es una zona urbana, densamente poblada, y la selección de un pavimento adecuado, de una mezcla adecuada, puede importantemente coadyuvar a la reducción del ruido. Y bueno, pues hablando ya, enfatizando todo el tema que se presenta aquí en cuanto a lo que es la sostenibilidad, pues pavimentos que colecten y filtren el agua pluvial. Estamos en una cuenca, en la cuenca más grande de la República Mexicana, en una zona que su vocación lacustre siempre ha sido un vaso regulador, por lo cual las lluvias va a ser algo que vamos a tener siempre, y toda la parte hidráulica va a ser muy importante. Pensamos en que sean pavimentos amigablemente integrados al entorno, y aquí también les quiero comentar que podemos pensar si este proyecto, como se mencionó ayer, va a ser categoría LEED, ya sea LEED Platinum o LEED Oro. Existe ya la tecnología y el protocolo para la calificación de asfaltos LEED. El asfalto sí puede ser sustentable y puede agregar valor para los puntos que se requieren para toda esta certificación en materia de ambiental y energía. A partir de técnicas sustentables, a partir de uso de materiales reciclados y a partir de innovaciones tecnológicas donde disminuyamos la temperatura tanto en la producción como en la puesta en sitio. Y bueno, pues aquí termino yo mi intervención. Falta una antes, por favor. En AMAC ponemos a disposición del grupo aeroportuario y de todo el gremio, pues siéntanse con la libertad de que todo el cúmulo de experiencia que se tiene por las empresas y los consultores que han sido parte del desarrollo de los pavimentos asfálticos de los últimos años, pues pueden impartir una capacitación muy especializada, cursos, y ofrecemos todos los servicios que se requieran para que todo el reto que viene enfrente pues tenga un acompañamiento ideal. Y con esto yo quiero ceder la palabra al ingeniero Raimundo Benítez, quien a continuación nos va a presentar todo el tema de asfaltos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Continuando con lo que comentaba la ingeniera Verónica,
una de las preocupaciones más fuertes es obviamente el uso del cemento asfáltico que vamos a utilizar para todo lo que significa la red vial, las vialidades que se van a construir alrededor del nuevo aeropuerto e incluso lo que internamente se vaya a construir, ¿no? Parte de esta preocupación es justo lo que nos pasó hace unos cuantos meses cuando la construcción de la pista del Fórmula 1, que no es posible que siendo un país petrolero y con una producción alta de asfalto tengamos que haber importado asfalto para poder construir la pista de la Fórmula 1 cuando tenemos una producción bastante buena en el país. En la gráfica pueden ver ustedes la producción por cada una de las refinerías que tenemos en México, bastante alta obviamente, y aún así estamos teniendo entrada de asfalto importado. Hay que tener cuidado con el tipo de asfalto importado que se está trayendo para saber qué calidad y qué cualidades va a tener ese asfalto. Y obviamente para qué tipo de cuestiones nos va a servir. Siguiente, por favor. Una antes. Estos son los volúmenes de producción de cada uno de los dos tipos de asfalto. Actualmente ya por normativa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene clasificado el asfalto por grado de desempeño, lo que se conoce como PG, que es la clasificación por dos temperaturas, la temperatura alta y la temperatura baja, para proveer un rango de temperatura de utilidad del cemento asfáltico como tal. Y eso significa tener la certeza de que en una temperatura alta el asfalto no va a ser deformable y que a una temperatura, una condición baja o exigencia baja no va a ser fisurable, ¿sí? Entonces tengamos muy en cuenta esto de la temperatura baja, porque ayer leía la especificación particular para el cemento asfáltico que se va a utilizar y están considerando un 76-16. Entonces, si ya tenemos de refinería el 64-22, creo que vale la pena mantener el -22 incluso, o incluso mejorarlo todavía la parte baja, considerando que la zona en donde va a estar ubicado el aeropuerto tiene mucha sensibilidad a la deformación, va a tener mucha sensibilidad a esas fallas, ¿no? Entonces, entre más útil sea el asfalto en la parte baja, seguramente vamos a tener menores susceptibilidad a la deformación o a la fisuración por este tipo de efectos. Siguiente. Obviamente, sí, es muy valorable la determinación de poder evaluar el asfalto en los diferentes puntos, ¿no? La separación en las 4 fases para saber que cumpla con esas 4 fracciones que tiene que tener. Cuando menos el asfalto es químicamente casi imposible estarlo clasificando como producto químico, a pesar de que lo es tan complejo el producto como tal que es muy difícil estarlo evaluando químicamente constantemente. Entonces, una de las particularidades que nos ofrece la separación por 4 fracciones es justamente eso, estar conscientes de cuál de esos porcentajes en esas 4 fracciones se puede estar alterando y cuál es el efecto que nos puede provocar dentro de la fabricación ya de los pavimentos asfálticos, ¿no? Después de ahí vienen las recuperaciones de los materiales, las evaluaciones mediante recuperación del mismo pavimento, del mismo asfalto, en cuanto a la recuperación elástica del mismo, para verificar que tenga o cumpla con cierta propiedad, sobre todo referenciada ya a un grado de desempeño del mismo. La evaluación mediante la normativa de la Secretaría de Comunicaciones existente para los cementos asfálticos como tal, los cementos asfálticos modificados poliméricamente, y la clasificación más reciente que les decía, la de clasificación por grado de desempeño. Para esto cabe hacer mención que la Asociación Mexicana del Asfalto, dentro del plan que tiene de certificación o reconocimiento de los laboratorios, tiene una parte específica para el área de ligantes asfálticos. Y en el listado se pueden ver, o en la página, incluso en la página está también disponible, las diferentes empresas que cuentan con el equipo apropiado y el personal capacitado para este tipo de evaluaciones. Pero no solamente esto, ¿no? Sino que a nivel internacional, siguiente por favor, a nivel internacional también hay un reconocimiento, y es a través del Asphalt Institute, el cual provee primero un curso de capacitación para los técnicos y después genera una evaluación para determinar que este técnico está capacitado para poder evaluar los asfaltos mediante toda la metodología apegada a Superpave, obviamente, que va de la mano con el grado de desempeño del asfalto. Entonces también pueden encontrar dentro de la página del Asphalt Institute los técnicos certificados de México, que para más realce todavía son los únicos en América Latina. O sea, son solamente 4 técnicos en América Latina y los 4 están en México. Entonces aprovechemos obviamente lo que ya se ha generado y lo que tenemos de experiencia, y obtengamos obviamente un recurso adicional para poder obtener mejor desempeño en lo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Les decía, me preocupa mucho la forma en cómo está ya determinado el asfalto de
de esta especificación particular, y esperemos obviamente que puedan hacerse algunas cosas todavía ahí en ese aspecto, ¿no? Creo que por mi parte es la participación que voy a tener. No sé, les voy a dejar el micrófono con Israel para que él complemente la parte referenciada a lo que son los asfaltos modificados. Gracias. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de hacer esta presentación. Si podemos dar a la siguiente, por favor. Como tenemos muy poquito tiempo, pues voy a tratar de ir un poquito más rápido. Y yo de los que les voy a hablar es principalmente dos propuestas sobre la especificación del asfalto modificado. La especificación particular del cemento asfáltico modificado para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está especificando, como ya mencionó Raimundo, un asfalto PG 76-16 modificado. La siguiente. Y como pueden ver, y como ustedes ya conocen, pues esta es la tabla de especificación que se presenta en esta normativa para el aeropuerto, y es una combinación entre pruebas empíricas, como la recuperación elástica por dutirómetro ya mencionada, y la penetración. Estas son pruebas que regularmente nos dan una idea de la consistencia del asfalto. Se emplean principalmente como la recuperación elástica para tener una idea de que el asfalto está modificado, ¿no? Para saber si el asfalto realmente tiene un polímero integrado para que tenga recuperación elástica, pero no nos dan una idea del desempeño que va a tener el asfalto en el campo. Esta parte sí está hasta cierto punto cubierta por la especificación del grado PG, ¿no? Que en este caso se menciona un PG 76-16. Seguimos, por favor. Y en otra parte de la especificación se menciona que el polímero a utilizar para la modificación del asfalto deberá ser un polímero del tipo 1, de acuerdo a la especificación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se menciona que tiene que ser un polímero elastómero termoplástico del tipo estireno, butadieno, estireno, más comúnmente conocido como SBS, y que este producto debe tener un contenido de estireno desde 20 hasta 40% integrado, ¿no? Entonces nosotros consideramos que el limitar el uso de un producto específico para modificar el asfalto puede cerrar la puerta a otros productos que se pueden emplear para modificar el asfalto y que pueden dar el mismo o un mejor desempeño que este tipo de polímeros. Además de que se nota como un poquito de retroceso, porque las especificaciones a nivel mundial están siendo enfocadas totalmente a verificar el desempeño del asfalto, ¿no? Y en otras especificaciones en diferentes partes del mundo, de países un poquito más avanzados, se menciona en la especificación que debe ser ciega a los productos que se emplean para modificar el asfalto, sino que debe ser solo enfocada en el desempeño del pavimento. Entonces la propuesta es enfocar la especificación más a desempeño y abrir la puerta para que se puedan emplear diferentes productos para modificar y tratar de tener una opción diferente para tener un mejor desempeño en el asfalto. Siguiente, por favor. Y bueno, como tomando en cuenta la parte que está cubierta hasta cierto punto de desempeño, pues se especifica un asfalto PG 76-16, como ya mencionaba Raimundo. Se contempla la temperatura alta de trabajo y la temperatura baja. Esta especificación, debido a ciertas sensibilidades que se han encontrado durante su uso en los últimos años, se ha hecho una investigación para tener una actualización de esta misma clasificación, para tener pruebas que describan y determinen mejor el desempeño que va a tener un asfalto en el campo. Siguiente, por favor. Las deficiencias que tiene este tipo de mecanismo de especificación, no me voy a meter al detalle de la prueba por el tiempo, pero entre las deficiencias que tiene es que este método de prueba no determina las propiedades viscoelásticas reales del asfalto. El equipo que mide el asfalto lo único que hace es deformarlo y después recuperarlo. Así que se estima qué tan fácil es para el equipo deformar y después recuperar el asfalto. No medimos la capacidad real del asfalto. Además, no mide la deformación acumulada del asfalto. Lo que hace el equipo es deformar y recuperar, por lo que no va acumulando la deformación, que es el efecto que pasa en el pavimento cuando se va dando la acumulación de cargas. Van acumulándose microdeformaciones que causan la deformación que conocemos como roderas. Se lleva a cabo a un nivel de esfuerzo relativamente bajo, de 220 pascales aproximadamente, en el asfalto envejecido. Esto hace que esta prueba trabaje en la zona lineal viscoelástica del asfalto, lo que quiere decir que estamos trabajando en la parte cómoda del asfalto, ¿no? Donde el asfalto no es exigido, donde el asfalto no está siendo forzado a tener una falla, sino que estimamos
más o menos cómo es la consistencia y cómo se va a comportar ante un posible mecanismo de falla. Y tampoco evalúa la memoria elástica del asfalto, dado que lo deforma y después lo regresa al mismo punto, no vamos acumulando ese tipo de características. Siguiente, por favor. Entonces, esta especificación, aquí nos faltó una lámina, no sé por qué se desapareció. ¿Podemos regresar un poquito a la siguiente? A la anterior, por favor. Bueno, la propuesta de la nueva especificación es mantener este grado PG y se etiqueta con una letra que tiene relación con la intensidad y la velocidad del tráfico a la que va a ser sometido el pavimento. Tiene una relación con las características viscoelásticas del asfalto y con un parámetro que se llama JNR. Para este caso se propone que la especificación del asfalto para las pistas del aeropuerto sea un PG 76-16E, ¿no? Estaría una etiqueta al final con una E mayúscula que significa un tráfico extremo. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos que este parámetro de JNR, que es el que da la etiqueta al asfalto del nivel de tráfico que puede soportar, es la deformación permanente resultante al aplicar una unidad de esfuerzo. Y cuanto menor es este parámetro, mejor es la resistencia del asfalto ante la deformación, ya que la deformación será menor. El grado PG se determina como actualmente y este valor de JNR se determina en el asfalto envejecido, el asfalto que va a estar en el pavimento. Y lo que se requiere depende de las condiciones del tráfico a las que va a ser sometido. Siguiente. El método de prueba es un poco más específico para el mecanismo de falla, para la exigencia del asfalto, en el cual el equipo deforma el asfalto, le causa una deformación al aplicar una carga. Cuando termina de aplicar la carga se apaga el motor del equipo y lo que tenemos en esta parte es la recuperación real del asfalto. Aquí sí estimamos la capacidad real del asfalto de recuperar las deformaciones, entonces medimos la recuperación elástica real del asfalto, la deformación permanente que es la que causa las roderas, podemos ir midiendo la deformación acumulada durante la prueba y podemos ir estimando la memoria elástica, ya que en cada uno de los ciclos el asfalto va guardando energía para después recuperar deformaciones, que es realmente algo más parecido a lo que pasa en los pavimentos. Y esta prueba se realiza a 2 niveles de esfuerzo, a 100 y a 3200 pascales. Como pueden ver, 15 veces más de esfuerzo de lo que se aplica en la prueba que está ahora especificada, lo que nos garantiza que el asfalto va a trabajar bajo el mecanismo de falla y podemos evaluar la susceptibilidad del asfalto al esfuerzo, que es algo que no está contemplado en la anterior. Los materiales no se comportan igual dependiendo de los niveles de esfuerzo. Con un nivel de esfuerzo más bajo, la capacidad de recuperarse o de resistir una carga es mejor que cuando tenemos un nivel de esfuerzo alto. Siguiente, por favor. Y bueno, esta es cómo funciona este tipo de especificación. Como comentamos, para un aeropuerto es más recomendado el nivel de resistencia extremo. En este caso sería un PG 76-16 extremo. Siguiente, por favor. Y bueno, las ventajas de este tipo de pruebas es que está basado y relacionado con el desempeño en campo. Se evalúa la dependencia del comportamiento del asfalto a diferentes niveles de esfuerzo, evalúa la memoria elástica, el tiempo de prueba es muy corto, se clasifica el grado PG igual que se hace ahorita, nada más se tiene que sumar una prueba en el mismo equipo que tarda entre 15 y 20 minutos. Mediante este método de prueba de clip repetido tenemos información mucho más valiosa, ya es una especificación en uso y está totalmente relacionada con la intensidad y la velocidad de trabajo, con el desempeño en campo. Siguiente, por favor. Y bueno, pues mi parte es todo. Entonces la propuesta es abrir la especificación para que se puedan emplear productos que puedan ofrecer un mejor desempeño y reforzar la especificación del grado PG para asegurar el desempeño del asfalto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, finalmente vamos a hacer una sesión de preguntas si es que hay alguna inquietud. Tendríamos pues la primera pregunta. Adelante, Ingrid. Sí, bueno, más que una pregunta, es un comentario para reforzar lo que tan acertadamente el ingeniero Raimundo y el ingeniero Israel, los ingenieros Raimundo y Israel comentaron respecto a la revisión de lo que se está proponiendo en la especificación. Yo creo muy conveniente que la Secretaría o el comité que está trabajando con esta especificación considere nuevamente la baja temperatura, lo que mencionaba el ingeniero Raimundo, por las condiciones que este aeropuerto va a tener, y por otro lado remarcar
el comentario del ingeniero Sandoval, que habla acerca de un retroceso en la especificación con respecto a lo que tradicionalmente hemos estado haciendo en este país en los últimos 20 años. O sea, se ha trabajado en un esfuerzo continuo y constante para que las especificaciones se relacionen a la característica del asfalto y no a lo que estamos poniendo en él. O sea, lo que debemos medir son las características físicas o las características estructurales que necesitamos en el asfalto y no qué estamos colocando, porque ahí estamos cerrando la puerta a productos o a combinaciones de productos que pudiéramos tener en el asfalto que pudieran ser muy superiores en el desempeño del material. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, primero acá y luego contigo. Muchas gracias, Rafael Carmona. La Comisión Nacional del Agua desarrolla actualmente proyectos ejecutivos para los ríos de Oriente que llegan al lago de Texcoco, más un colector perimetral que deberá conducir el agua hacia el sur. También el proyecto ejecutivo de un túnel abajo del Dren General del Valle, un semiprofundo abajo del Dren General del Valle. Por lo menos estas obras tendrán interferencia, una con la autopista Pirámides-Texcoco o Texcoco-Pirámides del lado oriente del aeropuerto, y la otra, la ampliación del circuito mexiquense. En el caso de la ampliación del circuito mexiquense, pues recordando un poco el límite que tiene con Ecatepec en el lado poniente, tendrá que ser hacia el Dren General del Valle y por lo tanto tendrá una interferencia fuerte con el proyecto del semiprofundo y del profundo. ¿Hay alguna coordinación con la Comisión Nacional del Agua para ver las interferencias entre los proyectos hidráulicos y los proyectos de las vialidades? Sí, te dará respuesta aquí el ingeniero Guillermo Medina, subdirector de proyectos del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Sí existe esa coordinación ahorita en los proyectos inmediatos. Por ejemplo, tenemos la interacción con agua y la SCT en todo lo relacionado con los entronques y los accesos al aeropuerto. Obviamente, todo lo que es el sistema hídrico de la Conagua gira alrededor del aeropuerto, es para resolver el problema de la Ciudad de México, la zona conurbada, y obviamente el problema del aeropuerto para evitar que se vaya a inundar, ¿no? Entonces sí hay una interacción muy cercana. Y ahorita que ya se van a empezar con las acciones y la infraestructura de Conagua, esto se va a incrementar sustancialmente, ¿no? Y la liga es principalmente porque dónde vamos a descargar, cómo vamos a descargar, cómo vamos a operar conjuntamente con Conagua en el sentido del proceso de construcción y después en la propia operación del aeropuerto. A ver, ingeniero, adelante. Los sistemas masivos de transporte, me refiero a si en las vialidades se tienen contemplados carriles para BRT, etcétera, ¿no? Y en qué forma se tiene contemplada la comunicación por metro, que será indispensable cuando los volúmenes de pasajeros se incrementen hacia ese aeropuerto, porque no podemos pensar que en el horizonte de la vida útil del aeropuerto solo se pueda acceder por autotransporte, ¿no? Será insuficiente el autotransporte en determinado momento. Bien, las vialidades que tienen acceso al aeropuerto sí contemplan la conexión con metro y con el metrobús y con algún otro sistemas ahí que se manejan. En cuanto a los estudios, sin embargo, no quise yo hacer ningún comentario de la parte del metro y del metrobús. Creo que este comentario puedes abundar en esto, Guillermo. Sí, se tiene contemplado el acceso por vía del metro y no se ubiquen donde está más o menos la altura de Casa Colorada o
por ahí va a llegar el metro, de la estación más cercana. Aparte de eso, va a entrar por la zona norte, todo lo que es el Mexibus del Estado de México, más o menos a esa altura, y el Metrobús va a entrar por la zona de la Peñón Texcoco, a una estación de concentración de todo el pasajero. Actualmente se visualiza otro proyecto que pudiera ser un tren que va de la zona de aportación de pasajeros de la Ciudad de México, que está en la zona de Polanco, Chapultepec, todo eso, ¿no? Es el principal usuario. Entonces está ahorita analizando la opción de hacer un tren que llegue directamente al aeropuerto y que tenga únicamente 2 o 3 estaciones intermedias. Prácticamente sería exclusivamente para pasajeros, siendo que ese es el centroide del usuario. Adelante, ingeniero. Augusto Suárez, vicepresidente de AMIT. A mí me gustaría saber el desarrollo de la carretera que viene de las pirámides. Vi que estaba una parte, la parte norte ya más o menos puesta, y me decía usted que hasta 5 kilómetros en operación, y el resto mencionó que estaba con problemas todavía de derechos de vía para tratar de llegar a donde está ahorita el trazo. Ayer en la reunión de agua se veía que los drenes todavía no están perfectamente los trazos definidos, aunque hay algunos planteamientos iniciales. Y para el desarrollo de la zona poniente inmediata al aeropuerto nuevo, es una zona que no conviene mucho a la ciudad que se pueble, dado que ya tenemos la experiencia de Chimalhuacán, de Zahualcóyotl, de Ecatepec, y está habiendo un crecimiento muy fuerte de Acolman hacia esa zona. Entonces, viéndolo como ciudad y como inversión de mediano y largo plazo, pues no es conveniente que se pueble igual y quede como quedó en el aeropuerto actual, rodeado de colonias populares. Entonces, ahí el trazo final es muy importante ver si es factible que en lugar de que se pegara al aeropuerto y que cruzara esta zona de desarrollo, induciendo el desarrollo ahí, se pegara más a los poblamientos actuales existentes de Atenco y de Texcoco, y que conjuntamente con los drenes se hicieran barreras similares a las que hicieron que no se poblara toda esa zona, como es los drenes que corren a lo largo de Chimalhuacán y el circuito exterior mexiquense, o del circuito exterior mexiquense con Ecatepec, en el que corre hacia el norte. Si se hace algo similar por el lado del oriente, sería una manera de contener en alguna forma los crecimientos y las especulaciones inmobiliarias que son muy fuertes en esa zona. Quisiera ver la opinión en ese sentido. La otra es, dentro del plan de vialidades, pues ahorita está habiendo recortes y se ve que van a venir más y más fuertes. Entonces, viendo su cuadro de inversiones, pues los más caros son los segundos pisos, sobre todo el que va de la zona de Moyuguarda hasta la Alameda Oriente, y igual sucede con el que va por la 602, 608. Mientras, como usted mismo decía, se requieren vías alternas. Una de las vías alternas que se han estado analizando por nosotros es darle continuación al viaducto elevado de Economía por la calle de Santos Dumont, que ahorita hasta se podría empezar a construir sin estar esperando, para que estuviera lista esa opción en un principio en el sentido hacia el aeropuerto y probablemente hasta de regreso, dado que las inversiones serían bastante menores y en un lapso bastante más rápido, o bien utilizarlo como alternativa mientras se construyan las mejoras de superficie o elevadas de cualquiera de las vialidades que nos mostró usted que se están planteando y que se ve que pues, son de mediano o más largo plazo según los recursos que se tienen. Gracias. Sí, la mayoría de estas obras son obras concesionadas, como es Moyuguarda hasta lo que es Ignacio Zaragoza, o sea, son continuidades, algunas son concesiones que ya existen y que nada más estarían prolongando. Igual sucede con la autopista Texcoco-Pirámides, que en su mayor parte ya se tiene adquirido los derechos de vía, son obras que
iniciaron allá en el año 2000, incluso la adquisición de derechos de vía. Sin embargo, cruzan zonas allí de Atenco muy complicadas, que son pequeños tramos los que faltarían de negociación, que yo considero que ya están prácticamente cerradas también. Sin embargo, bueno, la mayor parte de esta vialidad ya está en proceso de construcción. En lo que corresponde a otras vialidades, también como la prolongación de la Peñón Texcoco, también son ampliaciones a las concesiones que se tienen ya a través de PINFRA, y las inversiones de recurso fiscal realmente no son tan grandes. Vimos que eran una de 5 kilómetros ahí en la parte de la terminal de carga, 2 distribuidores, creo que son los que están ya manejándose, incluso ya están en la Secretaría de Hacienda los estudios para los registros. En los casos de algunos distribuidores que están dentro del aeropuerto, son con cargo al grupo aeroportuario, que de alguna manera la intervención del recurso fiscal ahí será un 30% nada más. En general lo demás es autofinanciable. Entonces consideramos que algunas rutas adicionales como la que comentabas, yo creo que habría que incorporarlas a esta parte y bueno, ver esa posible incorporación de estas obras, ¿no? Entonces, pues no sé si quedó respondida la pregunta, pero pues esa es la idea. La mayor parte de las obras también que hace el gobierno del Estado de México serían autopistas también de concesiones que ya se tienen, con Montañil y algunas de ellas, ¿no? Entonces yo considero que son recursos que son de créditos y que se recuperan fácilmente con los mismos tránsitos, que se ha resultado que las autopistas urbanas son un verdadero éxito, más aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Adelante, Rodolfo. Gracias, buenos días, Rodolfo Martínez de Amictac. Yo tengo varias preguntas. La primera, se tiene un proyecto integral de ahí del aeropuerto en el cual, como comentaba el ingeniero, en la parte de las obras hidráulicas, en donde con el coordinador del proyecto pues evitan errores y que se vayan empatando, porque es muy complejo y hay muchas ingenierías las que tienen que intervenir. Entonces, una pregunta, y si esto permite tener alguna certeza tanto en el costo como en el tiempo de su terminación. Y otro comentario es que yo observo que las grandes vialidades, las grandes obras que se hacen, de la naturaleza que sea, para llegar al aeropuerto, son más costosas y, como decía la ingeniera, el tema ambiental que se está cuidando, yo creo que sería más factible y más cómodo, se ahorrarían muchas cosas, si a 10 o 15 kilómetros se hicieran grandes estacionamientos y se condujera con transporte masivo, como tenemos ejemplos de muchos aeropuertos, en donde se llega en el automóvil y lo llevan a uno en un transporte masivo, 10, 15 kilómetros, sin problema, se ahorra mucho y, como dije, consumos de energía, contaminación ambiental, congestionamiento de tránsito, porque todos hemos vivido, cuando venimos a la Ciudad de México, es impredecible cuando vamos a viajar, si salimos con 2 horas o con 3 horas de anticipación para llegar al aeropuerto. Entonces eso realmente hace ineficiente, y los costos por el tiempo que se pierde de muchas de las personas que van a distintas actividades de negocios y que muchas veces se pierden porque pues ya no se logra llegar a tiempo. Y yo creo que ese es un punto que se debería de reconsiderar, y el ejemplo lo tenemos. Alguna línea de transporte ha instrumentado y que ha sido eficiente, yo creo que muchos lo hemos utilizado, de distintas partes del país, Querétaro, Toluca, Cuernavaca, que llegan estas líneas a la Ciudad de México, va uno a su ciudad, se toma uno el autobús, sale con tiempo, si no hay manifestaciones, pues sabe uno que llega en 1 hora o en 2 horas. Yo creo que esto se debe evaluar, porque construir segundos pisos, hacer autopistas y más, pues está generando grandes costos en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacer esa reflexión, porque
Por otro lado, el tema ambiental que nos ocupa, que acabamos de vivir, que el 30 de junio se terminó ahí la doble contingencia, y ustedes saben y todos sabemos que el combustible que produce los contaminantes un solo avión, pues se compara con 3, 4, 5 mil automóviles. Entonces, yo creo que eso es un punto, y también el ingeniero mencionaba el de la vivienda al entorno. Sí se tiene que hacer el aeropuerto, pero ojalá estos temas se pudieran reconsiderar y yo creo que todos saldremos ganando, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se acabó el tiempo de preguntas y respuestas. Lástima, Víctor, que iba a ser muy oportuno y tu comentario. No quedamos en nada, ¿eh? No, muchas gracias. Se acabó el tiempo. Nos piden prácticamente que ya estemos dándole acceso a la siguiente sesión. Entonces, dejamos ahí tu pregunta. Si tienes a bien, te la contestamos por escrito, Víctor. Y bueno, pues a todos agradecerles su asistencia, a mis compañeros, la preparación pues de estas ponencias, y bueno, pues si hay algunas dudas adicionales, mándenlas por escrito, las contestamos aquí en conjunto con Guillermo y con Verónica Flores. Muchas gracias a los organizadores. Hasta luego.